Muchas gracias, Alba, que no te he dicho nada. Vamos a pasar sin más al siguiente, es Alejandro Penín. González viene de la Universidad de Oviedo y nos trae una comunicación titulada Violencia, Política y Poética en Néstor Perlonguer, Tajo y Tatuaje, pero voy a presentarlo a él. Él es investigador predoctoral del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo y disfruta de una ayuda en el programa Severo Ochoa para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias, desarrollando un programa de doctorado en investigación. Sí, estoy leyendo bien. Desarrollando un programa de doctorado en investigaciones humanísticas donde realiza su tesis doctoral sobre la estética barroca en la poesía hispanoamericana de los últimos años. Ha participado también en varios congresos y encuentros científicos con comunicaciones sobre las obras de autores como Severo Sarduy, José Lezama Lima y Néstor Perlonguer, del que va a hablarnos hoy. Además, forma parte del equipo de trabajo del Archivo Daniel Moyano en la Universidad de Oviedo. Así que, sin más dilación, Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación, Fran, y gracias al comité organizador, al comité científico y a todos los que han hecho posible este congreso, que es una temática excepcional y estimulante y que desde el primer momento me resultó interesante dentro de mis investigaciones y en primer momento ya pensé en este poeta argentino, en Néstor Perlonguer, donde la violencia es, desde su primer poemario, el que aquí tengo interés en desarrollar, es central este tema, y que ya en sus propias teorías poéticas, de las que hablaremos ahora, y que dan título a esta comunicación, la idea del tajo frente a la idea del tatuaje, esa dicotomía, forma el pensamiento poético de Perlonguer. Para empezar, quisiera adentrar un poco al público en esta corriente del barroco. Esta corriente es quizá la más importante o de las más importantes y sobre todo de las más longevas y desarrolladas del siglo XX hispanoamericano. Frente a esta está la poesía social, donde siempre se ha creado una especie de lucha, ¿no? Si vamos a este fragmento de Roberto Chavarren, que coloca en el prólogo a Medusario, que es la antología poética por excelencia de este barroco, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Empieza a desarrollar las teorías del neobarroco frente a una poesía social, ¿no? Leo, dice en el prólogo que la nueva poesía se asoma a la poesía barroca escrita en español. No apuesta, como era el caso de las vanguardias, a un método único o coherente de experimentación, ni se reduce a los referentes macropolíticos de la toma del poder o del combate contra la agresión imperialista. Es impura, ora coloquial, ora metapoética. Trabaja tanto la sintaxis como el sustrato fónico, las nociones como los localismos, y pasa del humor al gozo. Es cierto, y esto no se puede cuestionar, que por lo general la poesía barroca tiene un culto a la forma, otra frase que extraigo de este prólogo. Es muy experimental, tiene un lenguaje particular que a veces se cataloga a modo de Deleuze como rizomático y tiene un uso oscuro del humor frente a los poetas comunicantes, los de la poesía social, que también es central, pero que tratan de otra manera. Además, son evidentes que las influencias son hasta cierto punto opuestas. Por lo general, los poetas barrocos siguen a Vicente Huidobro, siguen a Octavio Paz y siguen a Oliverio Girondo, sobre todo los del Cono Sur. Mientras que la poesía comunicante empieza a usar a los poetas como a Roque Dalton, al Pablo Neruda de A partir del canto general o a Ernesto Cardenal, que son las fuentes. Y entre medias siempre está como no Nicanor Parra, que toman unos como quiere cada uno, porque bueno, es lo que tiene la antipoesía. Sin embargo, la oposición es bastante cuestionable, y sobre todo cuando hablamos de autores como Perlonguer. ¿Esto pasa? Ahí. Perlonguer, tanto él como sus antecesores, que son, quizás, según él mismo plantea, los hermanos Lamborghini, Leónidas y Osvaldo, son autores muy comprometidos y autores que sufrieron exilio, sufrieron las dictaduras militares y sufrieron la represión en sus propias carnes. Néstor Perlonguer, además, era militante del Frente de Liberación Homosexual, lo que le llevó al exilio en Sao Paulo. Y su poesía, si bien no se acerca a la poesía comunicante, tiene una profundísima carga política. Sostiene Perlonguer en una entrevista con el otro poeta uruguayo, también del neobarroco, Eduardo Milán, que desde El Fiord, la novela de Osvaldo Lamborghini,
la literatura y el discurso político en Argentina se han fusionado. Tengo esta cita también donde se plantea que esta dicotomía entre los comunicantes y la poesía neobarroca en Argentina quizá no tiene tanto sentido. Dice que había que combatir a Juan Gelman, el gran exponente de esta poesía social, en su propio terreno. Hay toda una producción de poesía social en los años 70, de la cual es un exponente interesante Gelman. También había 1000 cosas que no son tan interesantes, digamos. Bueno, un atenuante. Había que traer la batalla en el mismo plano. Había que mostrar que el barroco, el neobarroco, no era una mera etereidad, que quedaba en un plano completamente separado de lo que pasaba, sino que tenía la fuerza suficiente como para meterse en otras zonas, como para invadir otros territorios también. Y bueno, es aún mejor, yo creo, la cita que da en El portuñol en la poesía, que dice que, bueno, que hay que sacar al poeta del lugar del boludo. Es decir, que no puede ser que todos los poetas neobarrocos estuvieran en una especie de torre de marfil, sino que tenían que también adentrarse en esta carga política, ¿no? Creo que es interesante para este planteamiento entrar en una teoría bastante más antigua que estas del neobarroco, que son la que daba Walter Benjamin en la obra de arte en su reproductibilidad técnica, que es la idea que, bueno, que también tiene la poesía comunicante, que es que el arte no tiene que estetizar la política, sino que la política no tiene que estetizarse, sino que el arte tiene que politizarse, que del mismo modo que los poetas comunicantes hablan de estos temas imperialistas y estos temas críticos con la sociedad, los poetas neobarrocos pueden tratarlo dentro de sus esquemas poéticos. Es más, su poesía tiene estos temas tratados con una subversión formalista y diversos mecanismos, de algunos vamos a verlos en fragmentos, diversos mecanismos fónicos y sintácticos para producir un extrañamiento, que es la noción que señala Benjamin en este ensayo como central de esta politización del arte, ¿no? Así, el estilo de la poesía social que señala Echavarren no está, pero sí que está en su mensaje, en muchos de los poemas de Perlonger, de otros poetas. Ahora bien, hay que hablar también, cuando hablamos de Perlonger, de sus teorías sobre lo neobarroso. Bueno, para empezar, hay 1000 variantes de neobarroco, que si transbarroco, que si barrococó, que si neomugroso, hay 20.000. Podemos hablar del tema, pero bueno, básicamente para mí son equivalentes. Quiero decir, simplemente cada autor tiene su poética, que igual que Lezama Lima no era igual que Virgilio Piñera, o Severo Sarduy no es igual que Perlonger. Pero bueno, cada uno llama su variante dependiendo de su propia poética. Y ciertamente el neobarroso es interesante para Perlonger, porque considera que el Río de la Plata no hay un centro dentro del barroco y que el barroco es más sucio. Por eso esa idea del barro, de lo inestable, de lo que va variando, incluso de lo líquido, que es un tema fundamental tanto en Perlonger como en otros poetas como Tamara Kamenstein o Coral Bracho, que siempre hablan de lo líquido. Y dice sobre esta idea de neobarroco frente a neobarroso, en el prólogo a Medusario, bueno, en un prólogo a Caribe Transplatino, otra antología que luego se reproduce en Medusario. Dice que, bueno, que el neobarroco tiene sus matices en el Caribe, la musicalidad, la gracia, el alambique, el artificio, la picaresca, que convierten al barroco en una propuesta, todo para convencer, dice Severo Sarduy, y que tiene sus diferentes matices en el Río de la Plata. Y lo pone entre signos de interrogación porque, bueno, no lo tenía muy claro. Esto hay que decir que lo desarrolla poco antes de morir. Dice racionalismo, ironía, ingenio, nostalgia, escepticismo, psicologismo, y que, bueno, ciertamente está en Néstor Perlonger. Y luego está la otra noción fundamental, que es la idea, y que yo creo que es la idea fundamental de cómo se sostiene la violencia en los poemas de Perlonger, que es la idea del tajo. Porque Sarduy, en Escritos sobre un cuerpo, sostiene que toda literatura, para sobre todo, bueno, centrarnos en Bataille y centrarnos en el Marqués de Sade, en Salvador Elizondo y un montón de autores de la época, que la literatura es un tatuaje que se forma en el cuerpo. La literatura no tiene un lugar para él, sino es en el propio cuerpo humano, y toda su poesía, incluso sus novelas, Cobra, Maitreya, No son los cantantes, empieza a entrar en esa corporalidad, ¿no? Que la tinta está en el cuerpo, ¿no? Y esto, en cierta manera, lo sigue Perlonger, pero lo sigue de una manera quizá más tétrica, ¿no? Y visceral, que la idea de que la literatura es un tajo que se forma en el cuerpo. Y dice que, bueno, que el Fiord, la novela que mencionaba antes de Lamborghini, es el inicio de esto, ¿no?
Esta dualidad de los tajos y los tatuajes va a estar presente en su poesía, incluso de forma ortotipográfica, como bueno, veremos en unos instantes. Ahora bien, la violencia ya he dicho que está presente teóricamente. Vamos a ver cómo está en sus poemas. Puede aparecer normalmente la violencia en Perlonger desde dos vías, desde dos polos que no son tan opuestos, que es la sexualidad, sobre todo él emplea mucho el sadomasoquismo, y en la violencia de tipo político y militar, crítica de esos regímenes militares que asaltaban Hispanoamérica y que, bueno, que se ve que no han dejado de asaltarla en muchos años. Su primer poemario, que digo que es el que me voy a centrar, es Austria-Hungría. Ya es un título donde vemos un imperio y uno de los imperios más militaristas que existieron jamás. Y ya en el propio primer poema, en La murga a los soldados, vemos esta noción de la violencia curiosa que aparece en Perlonger y sobre todo en este poema, sobre todo la dualidad de la fiesta y la violencia que se empiezan a tocar. Vemos aquí cómo los soldados aparecen como una especie de carnaval, otra cosa muy barroca. Y os leo. Es una murga, marcha en la noche Varsovia, hace milagros, con las máscaras, confunde, a un público polaco. Importante, los estudiantes de Cracovia miran desconcertados, nunca han visto nada igual en sus libros. No es carnaval, no es sábado, no es una murga, no se marcha, nadie ve. No hay niebla, es una murga, son serpentinas, es papel picado, el éter frío. Como la nieve de una calle de una ciudad de una Polonia que no es. Vemos referencias a la Segunda Guerra Mundial, pero también vemos una especie de fiesta y de carnaval que, bueno, que es un tema que, como digo, aparece en muchas obras del barroco y que es fundamental del neobarroco. Pensemos en Sarduy y los miles de carnavales que hay en sus novelas, o, por ejemplo, el carnaval fálico que aparece en el capítulo 8 de Paradiso, de Lezama Lima, que tiene casi las mismas connotaciones que este que aparece en el poema. Sin embargo, considero que hay muchas muestras de este toque entre la fiesta, lo popular y la violencia. Uno interesante es, que tiene también un título potente, que es la canción de amor para los nazis en Baviera, ¿no? Donde primero vemos una canción que supuestamente canta Marlene Dietrich. Esto es un estilo que, bueno, que los lectores de Manuel Puig ya tenían asimilados, ¿no? Oh, no es cierto que me quieras, ay, 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 me dabas puntapiés. Heil, 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 eres un agente nazi, ¿no? Y después de esto, vemos cómo aparece una especie de pasión erótica, ¿no? Una especie de juego entre los caracteres violentos, el terror fascista, mezclados con ese tajo del cuerpo, ¿no? Ese dolor. Más acá o más allá de esta historieta estaba tu pistola de soldado de Rommel, ardiendo como arena en el desierto, un camello extenuado que llegaba al oasis, de mi orto u ocaso o crepúsculo que me languidecía, y yo sentía el movimiento de tu esvástica en mis tripas. Quiero decir, ya vimos un poco el juego. Y bueno, voy a ir un poco más rápido para tal. Me salto este poema de Anales, pero bueno, ya veis el juego de palabras, ¿no? Vale. Bien. Y os quiero enseñar este sí, Herida Pierna, que es uno de los poemas más conocidos de este poemario. Como os decía, el tajo en este poema está presente, ya veis, dentro de los propios versos, que están cortados, ¿no? Como está la teoría, ¿no? de que la poesía y la literatura está llena de cortes, ¿no? Y en los propios versos, ¿no? Ya veis ese segundo verso, así tan prominente y espantosa, la herida, lo que hiende, ¿no? Esos cortes están hechos a propósito para mostrar esto. Y también vemos ese sadomasoquismo del que hablaba. Vemos aquí un soldado herido y vemos esta idea de la penetración del verdugo durante el acto del suplicio, ¿no? Aquí vemos esta noción del juego casi, de lo erótico y lo violento. Y también vemos a veces cómo se refiere a ese morenito, a ese no me hagas caso, morenito, no me lo hagas, no la hagas. No me hagas caso, morenito, ve y dile la verdad a tus padres, que está al final. Esa figura del morenito que quizá está seguramente relacionado con el verdugo, ¿no? Con esta figura terrible, este dolor, que bueno, que también tiene un mensaje racial dentro de la propia Argentina, ¿no? La noción de morenito, la noción de negro dentro del país, ¿no? Lo que suele significar, ¿no? Y bueno, para concluir, quisiera acercarme al poema más conocido quizá de Perlonger, que es Cadáveres, que se publica ya en el exilio en el 82, porque considero que es otro acercamiento a la violencia y es una especie de otra mirada a cómo puede ser el compromiso poético, ¿no? Es un ejemplo
de lo que comentamos al inicio. Es un texto que tiene las características esenciales de lo neobarroco, los múltiples lenguajes, los juegos, pero hay un contenido político central, ¿no? Si leemos el poema, que es larguísimo y que os coloco 2 estrofas, os voy a leer la segunda que os coloco, ¿no? Se ven, se los despanza divisantes flotando en el pantano, en la colilla de los pantalones que se enchastran, símilmente, en el ribete de la cola del tapado de seda de la novia, que no se casa porque su novio hay cadáveres. Quiero decir, vemos una sociedad argentina en todo su esplendor, se nos relata todas las clases sociales, todos los lenguajes, todas las maneras de vivir que tiene la sociedad, pero a la vez se nos revela en los 2 versos siguientes que hay cadáveres, que toda esta Argentina tiene una especie de tajos fantasmagóricos, ¿no? Una especie de cadáveres sin nombre ni características que los puedan definir, que se ocultan, ¿no? Es una violencia sin decirla, que también es otra manera de manifestar la violencia, ¿no? El ocultar. Y que, que la violencia, vista así, es casi algo, según Perlonger, intrínseco a la sociedad argentina y una parte más del costumbrismo. Y eso es todo. Muchas gracias.